Maiteiro rute mi por fuera, va eisa, ya esa mita hina yo me envía con agua a mí me igual. Ko árabe ni va pota ni na andu cape, towe por un pa, vive por un pa, coimede. Entonces vamos a trabajar la página 90 al 92 de nuestro libro. Ape ya recoge una pecha, ya recomo con tanga, ya ape ambueva. Ape no hicera fuera, que tenía ahí cara y octubre, ambueva y cara y pujare. Con abañamos en data o con abe, mapa a hina cara y octubre, amaba va con aputepe a cara y pujare. Upeije ahí, yamongetana, rico abe jamás. Eres hindú, apico ñiñi, éramos con cara y de. Si suelen escuchar que se denombran a estos personajes, Moho y Coco Ancaraí, por dónde viven, Bae, Jaecuera Yapo, ¿qué hacen ellos, qué realizan? Y católicos Jaecuera y Poshida Bacuera Nive, ¿pueden ellos enojarse con las personas? Bae Paoimene o Yapo y Poshidamo, ¿qué realizan, qué hacen cuando se enojan, se enfadan? Bae Paoimene o Yapo Ñandera Curamo, ¿qué hace si es que nos quieren o nos hacemos querer por él? En Baisha Paoyean Buejendaisa expreso también como se dice, Caray Pujare, como se dice también de otra manera, y Catuoye Ejina Pombero, y Catuoye Pujare Pegua, Señor de la Noche. O Peyei, Baisha Peicatuoye Zapatu, y Catuya Purejewa, como se puede decir zapato de otra manera, entonces calzado en castellano. Guaranime, zapatu, purejewa, que se pone por los pies. Tuya, gatuya pues no habéis, le calla. Vare a, gatuya ñimbajuy, vare a es hambre, ñimbajuy. Atein, entonces, caigüe, también podemos decir, ¿verdad? Atein es holgazado, aragá. Ne. Opeyan vuelta huepe ya recopeso, caray octubre, de moñena, moñena. Ahora peteilla sepa, 1 de octubre, ñanenetame oñi güero mandua peteille pocuá parece, o pava de pava, oñi eva, co ya sepa o seba, caagui petein ava, imba ecuava, era cada ahí octubre, ¿verdad? Entonces que cada 1 de octubre se recuerda entonces o tradicionalmente se dice, ¿verdad? Que sale un señor, un sabio, que se llama Caray, octubre, sale a recorrer. Coimbaeo y Copunandi, vive descalzo. Jobatú, Jaoñemonde, Paraguay. Entonces, es un señor muy serio, ¿verdad? Y se viste como traje típico de Paraguay, ¿verdad? Acao Capillí, tiene sombrero de paja. Jabeyo, ¿verdad? Japetén, de Uruguay, ¿verdad? Lleva un látigo, ¿verdad? Opaba bella y qua, ya su pape, oye, hasta su jao paruquete. Haupei ae ubu oñe punuye ome o paisa guapemitu abati mandi o uba hambueva. Entonces es conocido en nuestro país que octubre es un mes difícil por el hecho de que recién en octubre comienzan las plantaciones, ¿verdad? En el campo especialmente. Recién en octubre empiezan nuevamente a cultivarse, ¿verdad? Para que posteriormente nos den algún producto como el maíz, la mandioca y otros. Ya se pape doye daiporiwasubeima, que ya no hay casi, que ya casi no existe, ¿verdad? ¿Verdad? Ya está terminando las provisiones. Oñe bosaco ibakwe añoite y gatuja año bojobai que copete anga arabai, ¿verdad? Entonces, ya como ya está terminando los productos de los campos, ¿verdad? Es un mes bastante difícil. Upedio upetei yepo qua a GCB yapo vaya de tembigu lleva. Tu ya yapo van a petei tu ishaja eva yo para, ¿verdad? Se tiene que cocinar entonces en una comida típica que se llama yo para. Hay pupeño mo iban a locro tera abei cumandá, una pepe, zapallo, cebolla, tomate, un atún, queso paraguay.
Entonces se suele cocinar cada 1 de octubre, entonces el yopara, que es una mezcla de locro con poroto, suele llevar zapallo, cebolla, tomate y otras verduras. Oñemo en baja lleva ñondive, se mezclan todos. Upea sayepu cucuya veda yecaray octubre y kundajao parupete o meo coa umi ombosako iba cuechupe. Ha hubo agua umi oñembotabuiva cuepe. Entonces hago es maldecir. Entonces caray octubre deambula entonces por las casas en esa fiesta y va revisando las ollas, ¿verdad? Y el que realizó esta comida, que elaboró esta comida tradicional, ¿verdad? Entonces él le da suerte. Y al que no hizo esta costumbre, entonces le maldice, ¿verdad? Le va a pasar mal esa familia. Humildo ya puede el que no realizó. Va a ver, entonces ese año pasa mal. Bueno, y Catu mi año saco iba después, oye ya pollo para hojas a una beta pegar. Entonces lo que cocinaron van a pasar mejor. Bueno, pegue ya. Ajá, y con año y se va a querer, ¿verdad? Entonces vamos a ubicar esta palabra a la según corresponda. Acá arriba tenemos acarejeguá, sombrero, dohuerecoiba, juguará, entonces pobre, boriacú. Yeiko hace zapato descalzo, o paixaguatembigú, variedad de comida, oyiyapobará, se realiza, cabo cuera cocuepeguá, entonces cultivos de la tierra, ¿verdad? Plantaciones. Cambu yapoba ñanenetame te baja ahí una queso, se elabora de la leche. Hipocatuba, que tiene poder, oikunda o parupete, deambula, tembigú, o corinupajamá, temipuru es corinupajamá, este es entonces látigo, o sea, de Uruguay en guaraní, mocoimba e oñondive, 2 cosas juntos, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar esto y ubicar en estas palabras. Tiempo cuá, Mbaecuá, Acangao, Teyuruguay, Temiquín, Iyupuna, Yopara, Quesu, Paraguay, Caray, Octubre, Punandí, Niembra, Entonces, acá están todos sus paralelos. Vamos a ordenar. Ambos tu web ya recopeisa. Amo en gobierno, año, y hoy hay viva y sello ya vale. Reemplazo las palabras subrayadas por sus sinónimos. Se estuvo lleno tu pap. Mi madre se acuesta en la cama grande, se subraya tu pap, en otra forma se dice entonces, ¿cómo se dice entonces? En otra palabra sería nienoja. Upeya veis, ama, no se camisa, o no sería un la lluvia mojó mi camisa. Upei y umimitaño en Bosara y Bacapicocó, los niños juegan pelota, Bacapicocó y Gatuya en manga. Amo, mitacuña y aba cucú, y aba es su pelo, su cabello, y Gatuya es acaragüe. Se yucapota ñimbastoy es hambre, entonces podemos poner vareja. Está curiji upuna serendu. Arambotura, hay mucha comida por el cumpleaños de mi hermana. Y upuna, entonces, se envió comida. Ajay, heise yo abuban vive, tairu vive. Entonces vamos a ordenar acá según su antónimo, los opuestos. De pontín, por ejemplo, va a ser, vamos a buscar qué sería entonces de pontín, lo contrario, un pontín limpio, entonces va a ser cuba. Entonces la A va a ir acá en cuba. Yapu es mentir, entonces lo contrario sería añete, va a ir acá la A. Y así vamos a ir ubicando, ¿verdad? Yapu, carapé es bajo, Tupá es Dios, Pumá, lo contrario de Dios sería entonces el diablo, aña. Pumá, levantarse, Guapu sería entonces lo frío, Jacu va a ser lo opuesto. Yupi es subir, lo opuesto sería bajar. Mopona, entonces es embellecer, lo contrario sería bobaí, ¿verdad?
Ivy'a, alegría, y lo contrario sería vy'a, o ñembyasy. Rayiguave hag̃ua pues no ha'e ñe'ẽ, yo ya mi ñe'ẽ ñambueva y jaipe jaiseva. Entonces los sinónimos son palabras que se escriben diferente, los antónimos, perdón, y si yo abueva, se escriben diferente y también sus significados son opuestos. A cañerupe jaiseva moñe'ẽháme. Busco el antónimo de estas palabras, kangy, que sería entonces lo contrario, un barete, caray, opuka, hovasy, ndopukai, oipe'a, ndoipe'ái, oporandu, noporandúi, porã, vai, mbyky, puku, tyguatã, vare'a. Pépe guesaru ñane rembiapo ko árape